Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del ciclo de primavera de EduMeet. Es el segundo evento dentro del bloque de otros futuros. Lo hemos llamado especulaciones, políticas, ficciones y afectos. Y con la sesión de hoy cerramos las 10 sesiones que nos han permitido desde marzo pensar en otras maneras de aprender y en otras maneras de hacer universidad desde la ecología, desde la nueva institucionalidad, desde la tecnología. Es un hasta luego porque, de hecho, al final de esta sesión nos vamos a presentar una nueva convocatoria de papers y experiencias que formarán parte de un nuevo evento de EduMeet para noviembre de este año. Pero ahora, centrándonos en la sesión de hoy, vamos a compartir 6 papers y experiencias participantes en el call pasado, el Congreso EduMeet de 2020. Hemos dividido esta sesión en 2 bloques, uno inicial que parte de la disciplina arquitectónica para indagar desde ahí cuestiones más amplias y un segundo bloque más transversal y experiencial. Cada bloque va a durar unos 45 minutos, se abrirá con una presentación de cada participante, más o menos de unos 6 minutos cada uno, para dejar paso después a una conversación ya coral en la que podréis incluso participar lanzándonos preguntas a través del chat de Zoom que tenéis disponible, ¿vale? Asimismo, vamos a compartir un enlace al tablero de Miro donde nosotros siempre registramos, ampliamos el debate. Además, el debate está siempre mediado por los grupos de la asignatura de mentorías del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, el DPA-EDSAM, en este caso por el grupo que desarrolla o que se encarga de la sesión del bloque de otros futuros, ¿vale? Ahora voy a hacer una presentación muy breve de las 3 iniciativas que van a formar parte de este bloque 1, que son Berta Gutiérrez, César Cañadas y Natasha Lecu y Marisa Dauiti. Berta Gutiérrez es arquitecta e investigadora, ha desarrollado proyectos multidisciplinares en instituciones como Medialab Prado, Matadero Madrid o Universidad Politécnica. Es fundadora del grupo de investigación Wonderlab en Rosanne Bosch Studio, enfocado en nuevas condiciones y espacios para el aprendizaje, y hoy nos va a presentar la investigación hacia un ecosistema de aprendizaje, especulaciones sobre el futuro de los aprendizajes. César Cañadas es un arquitecto que decidió transformar 6 meses de intercambio en la Universidad de Tongji, en China, en 2 intensos años dedicados a la gestión, producción y diseño de raves en la ciudad de Shanghái. Actualmente es profesor en el Máster de Comunicación Arquitectónica, MACA, de la EDSAM, y junto a Óscar Sánchez es cofundador de II++. Nos va a presentar hoy su artículo Fundamentalista no arquitecta. Natasha Lecu y Marisa Dauiti son arquitectas por la Universidad Nacional Técnica de Atenas, han completado su formación y han trabajado entre Chipre, Londres y Madrid, y Marisa es editora de Archisearch y de Non-Architecture, mientras que Natasha es cofundadora de ISUS, profesora invitada en MACA y es coordinadora de comunicación de Zuluarco. Nos van a presentar su investigación sobre la política en el espacio académico, maneras de habitar. Así que sin más, doy la palabra a Berta Gutiérrez e iniciamos este primer bloque. Hola, muy bien. He dicho que gracias a todas y a todos por estar, por supuesto, participantes, el público, y ahora sí, después de este gracias olvidado, Berta, te dejo palabra. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla y si me confirmáis que podéis ver. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues Acción Ecosistema de Aprendizaje es una investigación que me viene acompañando varios años y en este artículo lo que presento un poco es un posicionamiento, una definición sobre lo que es el ecosistema de aprendizaje en contraposición a una definición de la academia contemporánea y una revisión crítica de la misma. Bueno, pues un poco en contra de un aprendizaje productivista y en contra de metodologías que tengan que ver con el adoctrinamiento. Y para ello pasaré por una serie de ejemplos y os describiré un poco la metodología que uso para la investigación. Pero antes, bueno, me gustaría... a ver, no puedo pasar ahora. Me gustaría, bueno, primero como enmarcar un poco la manera de pensar que empleo. Y bueno, cuando pensamos en esta cosa de cómo archivar prácticas o cómo acercarse a una especie de colecta de conocimiento, pues bueno, yo creo que este ejemplo es casi una obligación, pero aquí de repente se establece una relación hacia el conocimiento que es bastante vertical, donde se concibe, donde Stuart Brand concibe
el humano como un dios que se acerca a los conocimientos de manera absoluta, y sin embargo yo pienso que en realidad el conocimiento sobre el planeta tiene que ver más con esto. Esto es una fotografía de la Tierra tomada desde el espacio exterior y en realidad la Tierra es casi un píxel. Lo que quiere decir que quizá la agencia humana sea bastante o deje bastante que desear con respecto a todas las relaciones que se producen tanto en el suelo como en el espacio exterior. Y en ese sentido, en este intento de redefinir nuestros sistemas relacionales, nuestros sistemas de aprendizaje al final, lo que intento en esta investigación es hacer un ejercicio casi cartográfico de colectar una serie de prácticas que van más allá de un marco académico institucionalizado. Pero claro, dentro de estas grandes preguntas que nos hacemos en la actualidad, hay una serie de ejemplos que también están en boga últimamente, que intentan resolver las mismas cuestiones que igual yo o muchas de nosotras en este congreso podemos tener. Y un ejemplo que me parece bastante relevante o que incluso me gustaría llevar al debate posterior es The New European Bauhaus, como de repente redefinir lo académico, la academia o el pensamiento volviendo o haciendo un intento de volver 100 años atrás. Y bueno, un poco en contraposición a esta propuesta, a mí me parece más interesante hablar de un pensamiento que tenga que ver con lo sistémico y lo situado, como por supuesto un gran referente, Donald Haraway, y haciendo un ejercicio en definitiva de integración de lo que son los conocimientos y los sistemas relacionales. Y para este ejercicio, a nivel metodológico y como arquitecta, mi aproximación concibe el espacio como un marco relacional. Y entonces lo que establezco es un sistema en el que me aproximo al espacio en 3 escalas, entendiendo el espacio como contexto, el espacio como un marco relacional físico y el espacio como, el espacio como un espacio matérico contenedor de elementos y el espacio como un marco relacional de micro y macro relaciones. Y a continuación explicaré algunos de los ejemplos que describen cuál es la especificidad con la que hablo de este tipo, de esas 3 escalas. Entonces, bueno, primero a nivel de contexto, hablo de un marco de aprendizaje expandido que trasciende absolutamente la academia por diversas razones, pero puntualizaré ahora mismo 3. En primer lugar, asumir que la producción de conocimiento es colectiva por definición y entonces esto expande automáticamente el marco. Luego, a nivel temporal, el conocimiento se produce a lo largo de toda nuestra vida como lifelong learners, por tanto trasciende la academia. Y en tercer lugar, y como casi consecuencia de lo anterior, los espacios en los que se produce el aprendizaje son todos o cualquiera, con lo cual nuevamente nos posicionamos fuera de los marcos académicos. Así que a mí me interesa investigar qué prácticas no disciplinares están produciendo avances en este sentido. Un ejemplo de este marco expandido es Global Tools, que bueno, es otro ejemplo bastante relevante en el contexto que nos ocupa. Y en concreto el grupo de comunicación, donde entienden que la comunicación es una vía fundamental de transmisión de conocimiento y entienden y investigan formatos de comunicación a través del cuerpo, las imágenes, usando al final la ciudad como un marco expandido de producción de saberes. En la segunda escala, donde bajamos al espacio y a lo matérico, yo lo denomino el paisaje de aprendizaje, entendiendo que cualquier contexto físico, sea rural, natural, urbano, doméstico, cualquiera, es un espacio de aprendizaje y es un catalizador de saberes. Me gustaría poner el ejemplo de la Biblioteca de Vasconcelos, no solo como un edificio maravilloso, sino porque de repente sucede algo bastante interesante, o que a mí me lo parece, que he tenido el placer de observar, que es que de alguna manera toda la vibración que produce esa estructura colgada, ese centímetro que hay entre forjados de vidrio que se extienden a lo largo de
de esa longitudinalidad del edificio, de repente parece una especie de onda expansiva de movimiento, y esa vibración lo que acaba produciendo es que todos los fines de semana se reúnen en el exterior del edificio grupos de adolescentes que ensayan sus coreografías usando el reflejo de las entradas de cristal como escenario de danza, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto esto es una casualidad o realmente el contenido físico habla por sí mismo. Otro ejemplo muy relevante para mí, por diversas razones, pero solo especificaré una de ellas, es The Floating University, proyecto, para mí fundamental en la manera de entender los aprendizajes en la contemporaneidad. Pero me gustaría simplemente hablar nuevamente de las escalas, también como un ejercicio que no siempre tiene que ser tan grandioso o abarcar una formalidad grande. Aquí, en realidad, la posibilidad de relacionarnos con el contexto, relacionarnos de otras maneras en este proyecto, lo facilitan unas botas de agua. O sea, un ejercicio absolutamente simple de diseño posibilita que el marco relacional sea absolutamente otro. Y además me gustaría puntualizar, como guiño relacional a las siguientes ponentes, ese moño es de Natasha Leku y la persona que me acompaña entrando también, así que bueno, luego encantada de ver su ponencia. Y ya para terminar, si bajamos a una escala micro de las relaciones, hay muchas maneras de transmitir los conocimientos, pero hay maneras que son más hegemónicas, como la transmisión de conocimiento verbal, que es básicamente lo que estamos haciendo en esta ponencia, como contarnos cosas o ver cosas mientras nos contamos cosas, pero a mí me interesa mucho investigar sobre los marcos cognitivos relacionales como elementos que subyacen a las maneras hegemónicas de producir conocimiento y que, sin embargo, son absolutamente fundamentales. Y entonces me gustaría traer como reflejo de este concepto este ejemplo de Joshua David Evans. Él era director del Nordic Food Lab en Copenhague y tiene una investigación que viene desarrollando varios años sobre lo que él llama microbiological landscapes, en el que investiga cómo en las cocinas industriales los microbios generan distintos paisajes en función de los tipos de relaciones que se establecen a ese nivel micro. Esto lo investiga para ver cuál es la relación que existe entre esos paisajes que los microbios dibujan en las cocinas y los procesos de fermentación que ellos usan en el laboratorio para descubrir nuevos sabores, pero que además en su última instancia lo que generan es otro sistema de producción alimenticia, porque si se basan los sistemas en la fermentación en vez de en la producción o el consumo tal cual de la comida, se produce la comida de manera mucho más efectiva, ¿no? Aquí nuevamente este proceso de investigación, donde se tienen en cuenta diferentes escalas, al final acaba casi en una experiencia culinaria de sabor, que no deja de ser en cualquier caso maravilloso. Pero bueno, en realidad ahora mismo la pregunta en la que me hallo en el momento en el que estoy del desarrollo de la investigación es resolver cómo generar un catálogo de prácticas que permitan no tanto la descripción de las prácticas en sí mismas, sino que permitan movimientos, relaciones inesperadas y entre ellas, y de alguna manera, una oda a lo que Spinoza llama las velocidades de pensamiento o las afecciones, o cómo generar nuevos modos que permitan un campo para la imaginación de nuevos modos por hacer. Y dicho esto, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Voy a finalizar y deseando escuchar el resto de ponencias. Gracias. Mil gracias, Berta. Seguimos con César. ¿Tienes la palabra? Vale. Sí, muchas gracias, Berta. Pues continúo yo desde como el otro punto del mapa, yo creo, pero guay. Confirmadme que se ve. Sí, ¿no? Se ve. Ok.
Vale, pues bueno, yo como decía antes Enrique, soy César y la investigación que vengo a presentar se llama fundamentalista no arquitecto, ¿vale? Un poco para contextualizar, sobre todo a la gente que no sea de la ETSAM, más que nada, esto empieza con el Plan Bolonia, ¿vale? Que es un plan de convergencia educativo que lo que consiguió fue, de alguna forma, unificar todas las carreras que suceden en la Unión Europea y, por lo tanto, que sea lo mismo estudiar en cualquier lugar dentro de la Unión Europea. Pero esto supuso un cambio radical en la Universidad Politécnica y pasamos en el Plan 96 de una licenciatura de 6 años, ¿vale?, a una graduación que te graduabas en Fundamentos de la Arquitectura, más un máster habilitante que te daba ya sí acceso a las mismas competencias que la anterior licenciatura. Esto puede parecer como una especie de, ¿cómo llamarlo?, como de campo abierto, ¿no?, a nuevas maneras de entender lo que puede suponer ser arquitecto, ya que por primera vez habría un especialista en arquitectura que puede decidir o no ejercer la profesión tradicionalmente entendida como tal, ¿no? Sin embargo, evidentemente, esta como positiva lectura, si la vamos a la memoria del grado en arquitectura, en realidad queda claro que no, que esto está bien, que es lo que a mí me gustaría o lo que algunos de nosotros podríamos leer de esta situación, pero que en realidad el único significado real del grado en Fundamentos de la Arquitectura es servir de curso puente para el máster habilitante, ¿no? Pero bueno, como indagando más en esta cuestión, o en esta especie como de ilusión, lo que generamos, no sé, ¿qué pasa? Ahora, lo que generamos es una especie de... Detectamos que el trabajo fin de grado lo que tiene es... tiene un protagonismo esencial, ya que supone como este punto de cierre, ya sea para continuar con el máster habilitante o para continuar con una vida profesional como fundamentalista, ¿no? Y en realidad es cierto, porque es que este documento es el único documento de toda la carrera o de todo este grado en el que lo que encontramos es que el alumno o alumna tiene libertad absoluta. No tiene un formato definido por primera vez, recordemos las anteriores situaciones de PFC, 15 a 1, y no tiene un tema. Recordemos esas aulas de investigación en las que tenías que adherirte o que tu tutor o tutora aceptase el tema, cuando en realidad aquí casi los tutores y tutoras que se enfrentan a un TFG es como, proponme tú y yo me adapto, ¿no? Entonces, esta especie como de gran posibilidad lo que nos hace es posicionar esta investigación no tanto en querer aportar información, que diga debate o argumentos o casi opiniones subjetivas al respecto, sino información clara y concisa con la que debatir. Es decir, no quiero generar debate, sino información con la que podamos trabajar y por la que podamos debatir. Por lo tanto, la investigación se centra en cartografiar la evolución del TFG en la Escuela Técnica Superior, ratificar estos 1.600 TFGs, visibilizar todos los nuevos intereses alrededor de esto y, en un estado último, pues reformular una propuesta de buenas prácticas alrededor de esta asignatura, ¿no? Por lo tanto, como he dicho, el trabajo lo que toma es una metodología que lo que quiere hacer es una correcta transcripción y correlación de datos que sea suficiente para extraer conclusiones de forma casi autónoma, ¿no? En definitiva, esto comienza y puede comenzar más que nada porque en la Universidad Politécnica existe el archivo digital de la UPM, que es un archivo en el que todos los trabajos de fin de grado, a no ser que el alumno o alumna haya decidido que no quiera que esté, están disponibles y por lo tanto todos los metadatos adjuntos. Sin embargo, están disponibles pero no descargables. Así que lo que he desarrollado es una pequeña programación de web scraping con en realidad una aplicación muy sencilla que lo que ha conseguido es extraer toda esta información, producirla es ahora sí una base de datos trabajable que tras ser filtrada y limpiada y ordenada, lo que conseguimos es generar el primer gran mapa de los trabajos de fin de grado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ¿no? Esto podría resultar como ya, bueno, bien, hemos llegado como a ese punto, ya tenemos una visibilidad de esto, pero en realidad, guay, tenemos como quién participa más, quién menos, digamos que tenemos una lectura lineal y de tops, máximos y mínimos, ¿no? Pero no correlacional. No tenemos una estructura en red que nos permita leer los 595 TFGs analizados de forma transversal y de forma correlativa. Lo que se hace es, utilizando, bueno, aprender a usar primero la herramienta de análisis de datos Gephi y en consecuencia se empiezan a introducir todos estos datos y se empiezan a generar todas estas redes. Lo que hacen es mezclar las diferentes partes del TFG y con las cuales, mediante el análisis de métricas y diferentes algoritmos, sobre todo el del UPM para la detección de comunidades, podemos empezar a saber qué términos se apropian de según qué áreas. El contenido, en realidad, concreto de todas estas redes, creo que puede ser de mayor interés para la jefatura de estudios de la propia universidad, o debería ser de mayor interés para la jefatura de la universidad, que de momento no ha mostrado su interés real.
sí que creo que lo que realmente es interesante aquí es analizar esto como metodología, ¿no? Como metodología que transforma la producción del alumnado, la producción académica, directamente en un material que nos permite establecer conclusiones y que nos permite establecer lecturas alrededor del mismo, ¿no? Bueno, como podemos ver, hay muchas maneras de hacer lecturas. Bueno, la lectura alrededor del sexo es bastante radical, habiendo así como detalle que me parece interesante realmente, habiendo un 35% de hombres, 65% de mujeres en respecto de esto, en los temas como construcción, patrimonio o análisis tienen un 80% de participación masculina en el desarrollo de alumnos que desarrollan el TFG, ¿no? O sea, como realmente es interesante cuando no lo analizas como máximos y mínimos y sí que lo analizas de forma correlacional, ¿no? Así como punto final, esto lo que nos permitió es generar esta normativa de buenas prácticas, que en definitiva era como redibujar la propia normativa que había en el TFG y cambiarla y proponer una nueva. Pero realmente la pertinencia de esta investigación yo creo que se entiende mejor si la leemos a través de los 4 como pilares de la universidad o de esta especie de mundo de pedagogía, ¿no? Que vienen a ser profesores, estudiantes, disciplina y universidad, ¿no? A fin de cuentas, para los profesores, lo que creo que supone el uso de este tipo de metodologías es que les plantea un sistema que va a ser capaz de redireccionar sus propias tutorizaciones, que por lo tanto, de forma directa, poder proponer direcciones temáticas y innovar en sus propias investigaciones con la actualidad más urgente que, como digo, los estudiantes de forma tan solo simbiótica van a poder aportar a la universidad. Entonces, para los estudiantes lo más interesante es que tan solo con el desarrollo de sus trabajos están modificando el devenir del propio órgano académico en cuestión, ya sea en este caso la asignatura de TFGs o cualquier otro panorama o grupo de investigación, por ejemplo, o imaginaros que pudiésemos hacer este mismo planteamiento, esta misma metodología de la ETSAN entera, ¿no? De la ETSAN al completo. Como para la disciplina en realidad también supone un reto de transformación, ya que bueno, el libro blanco del arquitecto redactado en 2005, que es el libro que se utiliza como referencia para la redacción del grado de Fundamentos de la Arquitectura, tan solo detecta 5 maneras de ejercer la arquitectura, que básicamente son el ejercicio de la arquitectura en el mundo de la construcción, en el mundo académico, en el mundo, creo que era como del dibujo, en el mundo de la especulación inmobiliaria y en el mundo del diseño. O sea, como es tan rotundo y tan contemporáneo que detecta 5 formas de ser arquitecto o arquitecta. Y como para la universidad, en realidad, yo creo que entendiendo la universidad de forma un poco como contraria, que como empresa, como especie como de cosa que tiene que atender a necesidades del momento, creo que es una herramienta fundamental, ya que lo que va a ser capaz es que ante una serie de reclamos que se repitan de forma como un patrón, ¿no? Va a poder incorporar estas nuevas temáticas a su propia estructura docente, promoviendo pues, desde workshop hasta nuevos grados o posgrados que atiendan a estos intereses específicos que el propio alumnado ha mostrado, ¿no? Y bueno, luego sí como una especie de cierre, una vez que tienes los datos, pues es que te puedes plantear hacer lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, yo planteé en su día, ante la incertidumbre de muchos compañeros y compañeras para elegir tutora de TFG, una herramienta que ya que yo tenía todos estos datos, lo que hacía era parametrizar todos los temáticas y todos los tutores que trabajaban con según qué temáticas, de forma que si en este caso a ti te interesase, por ejemplo, escenografía y color, tan solo introduciendo en esta máquina escenografía y color, haría un highlight en todas estas personas o docentes del mundo que en el mundo académico trabajan estas temáticas y de alguna manera no vagar en un mar de opiniones, que es lo que un poco pasa, ¿no? A la hora de elegir quién va a ser tu tutor o tutora, y vagar, sí, en el mar de opiniones, que siempre es importante, pero también en un mar de datos que de alguna forma pueda evidenciar o ayudar a cualquier persona a elegir como su tutor, ¿no? Y bueno, pues esto más o menos es un resumen así muy de todo. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Y pasamos a las terceras invitadas de este primer bloque, Natasha. Y cuando queráis tenéis la palabra. Sí, voy a compartir pantalla yo. Va a empezar Marisa. Hi, sorry, I will speak in English. Although I understand a little Spanish, it's hard to express myself. So hi, thanks for inviting us here. Our contribution for Edumate was a paper called What is Wrong with Architectural Education Today? Attempts to redefine architectural pedagogy. And this is a question we have been occupied with
since we were students of architecture with Natasha in Athens, which is a uni that is structured on a traditional model like many schools in the European South. Where we often found ourselves feeling disconnected, dissatisfied, and disenfranchised with the system of education that we had to be part of and complete in order to access the profession. Although this is not the case for every school of architecture, there is a prevalent model of architecture education that has been often critiqued by scholars as being hierarchical. Yeah, it's obsessed with production, and it's based on an economic privilege. And at the same time, in relation to the multifaceted crisis that our societies face today, it seems that the universities and schools of architecture in particular are not so open and responsive to them. And this reflects the profession and architecture production in general. So there is an urgency to reform architecture education. And through this research, we try to understand how educational practices can be developed that challenge the norm and can also alter and subvert it, causing wider transformation both to education and also the profession. We first thought that in order to do this, we need to understand past examples of reformative practices. And this took us back inevitably to the years of dense academic reform and large socio-political change of the 60s and the 70s. This period showcases a very large number of radical, innovative, and progressive experiments whose legacy carries on until today. These practices include, among others, the teaching of Denis Scott Brown and Robert Venturi in the US, the Ciudad Abierta in Chile, the Taller Total in Argentina, Cedric Price's Polyart in the UK, and others. What became very evident from studying these examples was the reactionary character of these architectural experiments, which posed a powerful and creative countermodel against oppressive systems and conservative thinking. So drawing a comparison between this period and today, we can see that today's blurred ethics and false freedoms of neoliberal societies do not allow for the same revolutionary force to grow as in these radical pedagogies of the 60s and the 70s. However, even in this landscape, we can identify some dispersed efforts of disruptive action. These have a social, ethical, and political dimension, which we want to bring forward, and they can potentially function as destabilizing forces to the discipline's normative thinking. So as these canon-breaking examples are not so obvious, we use an analytical tool in order to study them, which is a triptych of different lenses that are basically space, teaching, and politics. And this helped us understand in a way what architecture education could be about today. So I'll pass this on to Natasha now. Thank you. So the initial hypothesis of this essay is this: changing the politics of academic spaces could potentially mean changing the perception of the students as the subjects living in them. So what we try is to identify pedagogical examples over times that establish the context that will allow for this change of perception to happen in the academic context. So we did this triptych that Marisa mentioned before of space, learning, and politics, and we identified some examples in them. So on space politics, I actually had the privilege and well, I had this experience of participating in the MACA as a student and as a teacher, which is one of the most critical examples we have on the space section, because it's a space where people the students there have their own key for the classroom. They can experience like very different, they have the liberty to change the disposition of the classroom at any point, depending on what is that they want to experience in class. Also, we refer to the 101 construction workshops. This is an example of a Hellstock construction workshop in Athens, in the patio of the University of Athens, and also other kind of architectural spaces of education, such as Makeversity. This is the project of Stacey Woolsey at Somerset House, which she actually decided that she wanted to make her own masters, so she rented that place and she started to exercise her practice there, titling herself. On learning politics,
we actually studied two examples. One, you probably know Thomas Emerson. He actually proposed that one way of learning architecture is planting a garden, so the students could take care of the garden, experience it throughout the semesters. Also, the right side, which is Marisa probably could kind of explain it better, which is another way of experiencing spaces instead of designing them, maybe trying to experience them through writing. On institutional politics, which is our third example, you probably know Architectural Education Declares. This is a case where they made a huge impact worldwide with their manifesto on architectural education and how we should be more conscious on what type of architecture we produce, how are we sensible on ecological matters, how is this shown on architectural schools. Also, University of the Underground, which proposed an alternative way of structuring a university. Let's say this is an alternative initiative outside the borders of a university, but it proposes a very radical example of how could we structure disciplines and how could we auto-organize the spaces of learning. So what did we want to do with all these examples? What we want to say is actually there's radical thinking in education already happening right now. Instead of before looking forward, maybe we'll be looking, that's why we looked for these examples, what is going on right now throughout the world, and try to get the things we need in order to move forward. So it becomes evident that universities should be in a constant synchronization with the social and political developments of their times. Innovative modes of teaching architecture emerge nowadays, as we saw in this example. They represent a system of values that carries forward the teachings of this past radical experiments that we saw earlier, such as gender inclusiveness, diversity, accessibility, non-hierarchical structures of power, and interdisciplinarity in architecture, which are well-defined principles in these examples. So what this essay reclaims is a reevaluation of our institution, of our academies, of our universities, that could convert the pedagogical innovations to core elements of a new educational agenda. We propose two ways that this could happen. Firstly, it is essential that the independent initiatives set up by students inside the university, teacher or peripheral organization outside of it, do not operate in isolation, but find purposeful ways to work together, interact with the university, building a network that could support and solidify these initiatives. Secondly, institutions should step up. This is actually why we did this essay. We're talking about the politics in architecture schools. So it's a huge responsibility for architecture schools to step up and take significant role in advancing education by supporting, funding, and facilitating these alternative educational practices. In this way, they will establish a contact relations with the outside world and will enable the universities, as also EduMit is claiming, like establishing this connection with the outside world. This should be integrated in the politics of the universities. It will enable them to regularly revisit and refresh these values. The way we're teaching, the context in which we create in the classrooms, and the learning politics we apply needs to stay relevant and up to date with the current critical issues of the society. Education plays a critical role in setting the values and directions of shaping the built environment. It becomes evident that universities should abandon their fixed positions in order to engage in an in-depth reevaluation of what architectural education should be about today. And that's it. Decir en español que me alegro mucho de estar en este grupo con César y Berta y ver vuestros proyectos y ver lo tanto que tenemos en común y da por conversar bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha y Marisa. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Os voy a hacer una pregunta doble para iniciar a las tres iniciativas, las tres experiencias. Sería, ¿qué espera hoy un estudiante universitario y qué retos debería asumir la universidad para ellos y ellas? Y la voy a juntar con la segunda, que es ¿cómo os imagináis los espacios de aprendizaje universitarios del futuro
Y cuelo una pregunta del público que ha lanzado Rodrigo. Pregunta si acaso hay espacios anticatalizadores del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué espera hoy un estudiante universitario y cómo la universidad puede responder a esos retos? ¿Y cómo os imagináis los espacios universitarios del futuro en contraposición con ciertos espacios anticatalizadores? ¿Quién quiere empezar? Que os sabéis las preguntas, es muy fácil, podéis empezar, tenéis respuesta. Venga, lánzate, Berta. Venga, yo sí rompo el hielo. No, en realidad, bueno, es que yo creo que las universidades deberían formar parte de una estructura mucho más amplia, ¿no? Que es el mundo. O sea, como que en realidad la universidad en sí misma me parece, bueno, no sé, yo tengo una postura bastante radical al respecto, que es lo que intento como explicar en el texto. Sí, en algún momento queréis, lo podéis leer para más profundidad, pero me tomaré la libertad simplemente de decir bueno, que creo que las universidades son un contexto tanto espacial como como de estructura y como de política, como bien decían Marisa y Natasha, muy obsoleto, y que a lo mejor la estrategia está más en escindirlas con el resto de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y en ese sentido igual la ciudad es un marco mejor o el contexto de una situación espacial ampliada. César, ¿tú? Pues sí, bueno, si quieres conecto. Sí, yo en realidad sí que, o sea, lo veo como dice Berta, en realidad yo lo que iba a responder es una cosa justo, no tanto como con el mundo, que igual es como que al final lo que se nota bastante con mi investigación, soy muy de lo que está aquí, pero sí como con lo que está más allá de la universidad, ¿no? Yo creo que hay un resumen bastante claro de cómo la universidad entiende, no hablando tanto de los espacios como si de la universidad como tal, que en definitiva es que si tú como alumno quieres hacer unas prácticas universitarias, ¿vale? La universidad considera que su producción académica, es decir, los alumnos y los trabajos, lo que saben los alumnos y por lo tanto la docencia, no vale ni siquiera el sueldo mínimo. Entonces, para mí creo que pues, eso es conectarlo con el mundo, ¿no? Como decía Berta, o sea, ¿cómo puede ser que cuando tú pides unas prácticas como alumno-alumna, no, la universidad ni siquiera valore el contenido que tú tienes como para llegar a pedir un sueldo mínimo a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, efectivamente, no estamos conectados con el mundo si ni siquiera cumplimos los mínimos que se supone que el mundo debe de tener, ¿no? Pues para mí es como esa la respuesta más potente, o sea, pues conectándola primero, pero es que empezando como desde lo muy básico, ¿no? ¿Cómo puede ser que no podamos empezar ni ahí, ¿no? O sea, como que una persona que quiera entrar no pueda, o sea, como yo no puedo pagarte más, o sea, como es un poco como ridículo, ¿no? Es una contradicción bastante fuerte. Yo estoy pensando mientras os escucho también, cómo puede ser que sea el 2021 y seguimos hablando de estas cosas, de las jerarquías en las universidades, de que no haya espacio de expresión libre ni que no haya espacio propio. O sea, creo que para mí, y por eso quiero dar las gracias, es un poco bombo, pero de verdad gracias a Edumit esa oportunidad, porque primero que me ha hecho conectarme otra vez con Marisa, con la que compartíamos esas inquietudes, y ahora como con una mente más fresca hemos podido revisitarlas y hemos visto que las cosas de las que nos quejábamos hace casi 8 o 10 años, cuando éramos estudiantes, nos seguimos quejando ahora y siguiendo presentes. Entonces, yo no sé qué es lo que espera un estudiante. Yo creo que esto es muy subjetivo y depende mucho de qué parte del mundo hablamos, pero creo que la universidad no debería ser otro espacio desconectado de la realidad, que no dé oportunidades. Yo creo que las universidades deben de crear esos espacios, atmósferas, contextos y principalmente tienen que tener las políticas que permiten que dentro de la universidad pasen cosas y que los estudiantes sean y los profesores también sean como de los primeros que se puedan empoderar de ese espacio. Voy a haceros una pregunta doble, aunque luego podáis volver sobre esta, que va a estar de hecho relacionada. Pues esta pregunta doble tiene que ver con lo que acabáis de plantear. ¿Cómo serían las dinámicas pedagógicas en el futuro de la universidad? ¿Cómo podría ser un día a día en clase? Y lo voy a conectar con otra, que es ¿en qué aspectos puede transformarse o disolverse el rol del profesor, ¿no? Entonces, por bajar a tierra, ¿cómo podrían ser las dinámicas en un día a día en la universidad en el futuro? ¿Y cómo podría formar parte un nuevo profesor o una nueva profesora, un nuevo perfil de profesor de esas dinámicas?
¿Se os suponen como cosas concretas que podrían transformar la experiencia universitaria? Algunas igual se conectan con lo que acabáis de decir, pero os pedimos con un poquito más de concreción o de ejemplos de cosas que se suponen cotidianas. O sea, yo creo que igual el discurso es un poco, bueno, tiene como algo de idealismo que me parece que está bien, porque si no es difícil llegar a un término medianamente decente, dado como la transformación que se requiere en la educación. Pero bueno, hay como muchas estrategias que funcionan, ¿no? Y que yo creo que tienen que ver con desactivar, en muchos casos, el lenguaje. O sea, como que igual tenemos que dejar de hablar de estudiantes, tenemos que dejar de hablar de docentes. O sea, que igual hay cuestiones que son clave, que operan de una manera mucho más sencilla de lo que parece. Por eso ponía, por ejemplo, el ejemplo de las botas, ¿sabes? O sea, no todas las transformaciones que realmente generan un cambio trascendente tienen que ser absolutamente como de una gran escala o muy rupturistas. Hay cosas que son bueno, más accesibles, ¿no? O cómo se distribuyen los grupos o qué tipo de sinergias suceden entre estudiantes de distintas, bueno, estudiantes, ¿no? Como individuos de distintas edades. O sea, entender simplemente que el aprendizaje es un proceso vital y que sucede absolutamente todo el rato. Entonces, igual se trata más de pensar en sistemas que generen sinergias y bueno, y como nuevamente que esa cosa de que el aprendizaje salga de la universidad y se vaya a la vida o a la ciudad o a las cosas reales. O sea, igual que te organizas para tener una casa, comer, o sea, si ese diálogo, como decía, yo que sé, el ejemplo que ponía Natasha sobre el aula de Maca, al final ahí lo que pasa es que hay un grupo de estudiantes que sienten que eso es su lugar de pertenencia y ya está, y lo hacen suyo, y las prácticas que se desarrollan allí son de cotidianidad, como a veces, bueno, son múltiples, porque la vida es así. O sea, no sé, igual ahora estoy siendo muy simplista, ¿no? Pero que al final yo creo que la universidad tiene demasiadas estructuras muy monolíticas que no permiten que la vida pase y los aprendizajes pasen como pasan en la vida real. Y ya, me callo. Yo estoy súper de acuerdo con Berta con el tema del lenguaje. O sea, el lenguaje en este caso podría ser un afirmativo de las jerarquías o del tema también que sacamos nosotras en el artículo de cómo nos percibimos como sujetos dentro de la universidad. Si nos autonombramos estudiantes o si nos autonombramos profesores, estas palabras ya llevan de por sí una jerarquía dentro. O sea, el estudiante es el que no sabe y el que va a aprender del otro, que es el que está por encima y que sabe. Entonces, aplicarnos y formarnos o sea, colocarnos en el sitio del maestro ignorante, que si Manu Pascual está por aquí le va a encantar que otra vez hable de eso. Pues es algo muy difícil, es una práctica que, bueno, César también la conoce, que siendo estudiante a la vez estaba siendo profesor en el MACA. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ser profesor, entonces voy a eliminar todo lo que sea, voy a hacer todo lo contrario, no voy a ser este ser como por encima, y al final es que te sale, como tú te llamas soy profesora o soy profesor ya del MACA, ¿no? Ya te pones por encima, quieres prepararlo todo, quieres proponer como cosas súper disruptivas, y al final quizá no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos en el lugar del profesor, a lo mejor lo que estamos poniendo es seguir con estas jerarquías. Es muy difícil salir de este lugar. Yo creo que a lo que tenemos que ir es que el profesor en un futuro sea un acompañante en vez de el que sabe y el que transmite el conocimiento. Sí, totalmente. Yo iba justo a decir eso. Yo la noción más cercana que puedo tener de aprendizaje activa es justamente esa, ¿no? Yo como participante y luego acompañante, ¿no? Durante una especie de taller proyectual que había, que era 100×10, que Rodrigo conoce bien, era eso básicamente, y es el momento en el que más aprendes, ¿no? Cuando quitas un poco ese rol y básicamente lo que haces es acompañar un proceso, ¿no? Creo que el problema es que hace falta una estructura
docente y un posicionamiento pedagógico mucho más fuerte, porque equivale a darle valor al acompañamiento y no al contenido solamente como tal. Y el contenido como tal tiene valor como contenido, no en el momento en el que tú simplemente eres como una especie de intermediario entre el libro y el alumno, ¿no? Que a mí me parece también como muy importante. Luego, es que no he contestado antes, pero porque se me ha olvidado básicamente, pero para la pregunta de qué esperaría un estudiante universitario, yo lo que he hecho es preguntarle a mi hermano, que está ahí como acabando, en el punto como de ser muy friki de estar dentro, pero como para ya irse, ¿no? Y él lo que me decía es que tiene miedo de que la universidad acabe siendo como el meme del cuñado, ¿no? Que lo que hace es incorporar la última tecnología, las últimas cosas, pero se olvida de todo lo que sabe. En plan, como no incorpora los libros que tiene y entonces de repente damos pedagogía de 1080 píxeles, pero no damos libros de más que recopilaciones, ¿no? O no pretendemos dar el tiempo, es que no es tanto dar el libro. Si tú ejecutas una pedagogía en Instagram, evidentemente lo que no estás dando es tiempo a leer un libro, ¿no? Y entonces yo creo que la universidad lo que debe conseguir es no convertirse en la universidad del meme del cuñado, sino convertirse en una universidad que aúne todas estas cosas por igual y que por lo tanto no solamente lo lea como de esa manera, sino que también estructure la pedagogía o la docencia en tiempos que permitan todas esas formas, porque si damos predominancia a un tiempo de 1080 píxeles, no te vas a leer un libro. O sea, es imposible. Entonces, yo creo que ese vacío, ¿no? Como esa especie de, pues esta asignatura es de no hacer nada y como de, y ahora coge, ¿sabes? Creo que es importante y creo que no existe y creo que es algo que, por suerte, muchos de nosotros y nosotras descubrimos un poco como en ese momento en el que te piras de intercambio y te das cuenta de que sin hacer nada, de repente es cuando nacen también como las ideas más potentes. O sea, a nivel profesional y a nivel académico y a nivel de intereses personales, ¿no? Y darse cuenta de que en realidad es en esos momentos como de entender todos los tiempos que puede ser eso, pues eso es como mi respuesta, ¿no? Que la universidad no caiga en el meme. Pero no sé si tenemos tiempo, pero es que ahora ha dejado aquí Rodrigo una pregunta que me parece que está súper relacionada con el tema del tiempo, porque en realidad, bueno, dice Leo, dice, ¿qué pasa si al fusionar el aprendizaje y la vida, el aprendizaje queda devorado por las fuerzas que dominan la vida, por ejemplo, queda devorado por el pensamiento capitalista? Y es que precisamente es lo que estás diciendo tú, César, ¿no? Que en realidad, claro, si reproducimos lógicas capitalistas dentro de los sistemas educativos, efectivamente no resolveríamos como ninguno de los problemas que tenemos ante la mesa, pero bueno, yo creo que ya es casi un consenso social que el mayor problema que tenemos ahora mismo es como el capitalismo voraz en el que vivimos. Entonces, como que ahí nuevamente es como, no es que la pedagogía esté separada, o sea, cuando digo que la pedagogía esté en conexión con la vida es que responda a problemáticas que son actuales, ¿no? Entonces, pues César lo pone como en un ejemplo muy concreto, que es el tiempo. O sea, si los tiempos que se ofrecen en la academia vuelven a ser hiperproductivistas, sesgados, ¿no? Pues no estamos abriendo la oportunidad o espacio a que otras imaginaciones y otros modos de hacer puedan aparecer, que igual en última instancia producirían una transformación social, volviendo como a esa imagen de la escuela como proyecto emancipador. ¿No? Que entiendo que si estamos aquí es porque todos pensamos esto, ¿no? O sea, todos pensamos que en última instancia la escuela es un proyecto emancipador o lo sigue siendo, aunque haya fracasado en algunas cosas. Entonces, no sé, que creo que más que acercar el aprendizaje a cómo la vida es en sus lógicas esquizofrénicas, a lo mejor es como imaginar que la vida, que otros modos de vida entran en la escuela, ¿no? O no sé, o algo así. Qué bonita esta sesión. Igual debemos hacer una versión picnic sin tiempo límite de esta misma conversación, una versión, no es sin tiempo, ¿no? Donde queráis. Versión Madrid-Río. Marisa quería comentar algo para complementar esta ronda y hacemos la última pregunta muy breve y pasamos ya al bloque 2. Marisa? Yeah. Is it okay if I reply in English? Sorry. Yeah, actually, I wanted to comment on your question, like translate from a kind of totally different perspective on the kind of dynamics of teaching and learning in the future. So I think something that's worth thinking about, which, I mean, sorry, the conversation kind of strayed away from it, but so I'm going back to the initial question. But I was thinking that something that's worth thinking about and has to do with kind of wider transformational in thinking in our current times is the agents that take part in
learning and teaching. So understanding that also we might shift from specifically human agents, but move to non-human entities participating in the learning experience. So kind of understanding and forming a critique to power structures might also involve a different look on who, where education, like where the lines of learning come from. So this is kind of something that was brought up in one of the examples of the garden, for example, how the garden is a participant in the educational experience, which is not something we would think about. We usually think of, yeah, human entities participating in that, but it's quite interesting also the space, the materiality of the building. So I think because the general thinking kind of shifts towards this direction, I think maybe in the future we might start thinking education as well, including a variety of different agents. So, Thank you, Marisa. Os voy a hacer una última pregunta, pero muy breve, porque estamos ya un poquito fuera del tiempo del bloque. De hecho, os pediría como casi que fuese como una especie de palabra, resumen o de como un pequeño statement, pero no más de una frase, ¿vale? Es la pregunta de ¿cuál creéis que podría ser un primer ingrediente o una base urgente para una nueva universidad pensando en 2030, ¿vale? Si tuvieseis que empezar por una primera acción, por una primera palabra clave, ¿cuál sería la que pondríais sobre la mesa para activar esa nueva manera, esa nueva pedagogía, esa nueva universidad? Me gustaría aquí poder alargarnos, pero os voy a pedir que lo resumamos solo en una palabra o frase para poder pasar a bloque 2. Bueno, pues de si queréis. Pues en realidad esta es la única pregunta que he dejado vacía, pero creo que lo que diría, y esto creo que Rodrigo le va a flipar, es básicamente tiempo y datos. O sea, creo que es un poco como lo que diría, y no olvidar los libros, como que esa situación como que en realidad va anexa al tiempo. O sea, que yo diría eso. Yo voy a decir, pero si Marisa quiere añadir algo, yo voy a decir reevaluación, como lo decimos también en el artículo, que es como un chequeo en nuestros valores en los que reproducimos en la escuela, y las políticas, la importancia de las políticas académicas, revisarlas también todo el rato y darnos cuenta de qué es lo que permiten y qué es lo que no. Bueno, no sé, yo creo que es difícil decir una palabra que resuma estas cosas, pero bueno, no sé, yo creo que inclusión, ¿no? Como generar una inclusividad de otros saberes, otras disciplinas, otras prácticas, otros modos de vida, o sea, abrir, que entre. Pues bueno, mil gracias. Busquemos un espacio extra para continuar hablando entre todas nosotras. De momento voy a dar paso a Arantxa Ozaeta, que va a presentar el segundo bloque del día de hoy. Y nada, muchas gracias a Natasha, Marisa, César y a Berta, y seguimos conversando con los siguientes participantes. Tienes la palabra, Arantxa. Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido nuestra primera parte de esta sesión estupendas. Vamos a inaugurar ahora una segunda parte que seguro que es igual fantástica. En esta segunda parte vamos a abordar el cuarto bloque, ¿no?, de este ciclo de primavera de DUMIT, otros futuros para el aprendizaje, para la universidad, pero en este momento lo vamos a abordar desde la práctica. Para ello hemos invitado a los autores de 3 experiencias presentadas al Congreso DUMIT 2020. Seleccionadas por su interés y su compromiso en la búsqueda y creación de entornos educativos especulativos, políticos, afectivos e incluso ficticios que vislumbren futuros alternativos al presente del aprendizaje, tenemos a nuestros 3 invitados de esta tarde. Voy a presentarlos brevemente en el orden en el que van a proceder a sus presentaciones. En primer lugar, tenemos con nosotros a Metodologías Afectivas, que se define como una comunidad diversa de aprendizaje que surge en torno a la asignatura de Sociología del Conocimiento y la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. Con nosotros esta tarde tendremos a Carmen Romero, profesora de esta asignatura y doctora en Sociología, junto con Emma Momoe y Biel Navarro, miembros de esta comunidad de aprendizaje.
nos presentarán su experiencia, cuidarnos y aprender en tiempos de pandemia. Parte de un trabajo con comunidades de aprendizaje en las que fomentan el aprendizaje significativo, entendido como crítico, afectivo y colaborativo, desarrollando la metodología de análisis de controversias y enlazando voces de docentes y estudiantes. En segundo lugar, tenemos con nosotros Teach the Future, que es una organización sin fines de lucro dedicada a llevar la previsión y el pensamiento futuro a las escuelas y estudiantes de todo el mundo, con el objetivo de darnos herramientas para afrontar la incertidumbre y también para vislumbrar, incluso crear, poder ser capaces de crear esos futuros deseados. Fundada en 2013, desde el 2018, Teach the Future se ha convertido en una comunidad de educadores, entre los que se encuentran Erika Boll y Lourdes Rodríguez, que son las invitadas que van a presentarnos la experiencia Future Proof Teaching esta tarde. Y finalmente terminaremos con Uriel Foguet, que es doctor arquitecto y persona curiosa e inquieta. Codirige la Oficina de Arquitectura ELI, de reconocido prestigio nacional e internacional, y junto con su gran práctica profesional se extiende todo su trabajo en la investigación y en la docencia, en la TSAM, también en la Universidad Europea de Madrid y en la Politécnica Federal de Lausana. Hoy nos va a presentar su experiencia Gabinete de Ficciones Políticas, un grupo de discusión, como él define, en el que reúne a múltiples expertos para debatir controversias relevantes o en el presente, trayendo posibles escenarios futuros ficticios. Os damos las gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente recordaros que seguiremos el mismo formato de sesión, 3 introducciones de unos 6-7 minutos cada una, para luego tener una parte de unos 20-25 minutos de conversación en las que lanzaremos preguntas no solo del grupo del comité organizativo de UMIT, sino también preguntas de la audiencia, de todos vosotros. Así que por favor participad en el chat y compartid con nosotros vuestros comentarios y vuestras dudas. Bueno, sin más, comencemos con metodologías afectivas. Carmen, tienes la palabra. Bueno, y Biel y Emma. Hola, buenas tardes. Va a compartir pantalla Biel. Sí, aquí está. Sigas dando. Bueno, nosotros lo que queríamos hacer, y vamos a ir un poco rápido con esta propuesta porque hay poquito tiempo y queremos hablar todos, justamente porque queríamos romper esa lógica tan clásica docente-estudiante y queríamos plantear como un trabajo colectivo. Esta propuesta surge en el curso de una asignatura de Sociología del Conocimiento y la Ciencia que yo imparto desde hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid, en el grado de Sociología. Dentro de este marco empecé a trabajar con el mapeo de controversias, que es una herramienta diseñada por Bruno Latour dentro del marco de la teoría del actor-red, junto con otras herramientas pedagógicas como comunidades de aprendizajes y la lógica de aprendizaje significativo. Las comunidades de aprendizaje justamente lo que buscan es plantear que frente a la lógica de saberes que se producen desde el espacio docente hacia el alumnado de forma unívoca, la idea es que todos en la comunidad de aprendizaje, todas y todes, tenemos saberes incorporados que podemos añadir y partir de esos saberes permite aprendizajes significativos colectivos, ¿no? Y desde ahí lo que pasamos es al trabajo de cartografiado de controversias. En ese sentido es una propuesta dentro del materialismo relacional, teoría del actor-red, que busca indagar esa idea, va a seguir esta idea de seguir a los actores buscando la diversidad y la heterogeneidad de los mismos. Va a evitar miradas singularizantes, ¿no? Y va a buscar las relaciones entre sujetos y objetos, de tal manera que vamos a tratar de identificar los ensamblajes, los vínculos y las relaciones que los componen, quebrando las dicotomías que establecen esas diferencias, ¿no? Entre sujeto y objeto, entre actores humanos y no humanos, ¿no? Y de esa manera vamos a ver cómo mediante los vínculos que los sostienen es al mismo tiempo que se generan esos actores y esas posiciones. Y para ello se atiende especialmente a las figuras de los mediadores y las transformaciones que producen, atendiendo a las prácticas, atendiendo a la lógica contingente y situada, digamos, del apaño, del qué hacer, de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y desde ahí vamos a hacer esta propuesta. ¿Y en qué consiste la propuesta concreta que les hago a mis estudiantes? ¿No? ¿Se ha parado? Sí. A Biel no le pasa la pantalla, se ha caído. Bueno, la propuesta sigo contando. La propuesta que
hago a mis estudiantes básicamente es una propuesta que, como veis, bueno, no voy a entrar en ello, pero son diferentes controversias que van haciendo entre ellos. Bien, si puedes avanzar, por favor. Lo que nos venimos a contar aquí, fundamentalmente, es lo que trabajamos el año pasado en pleno confinamiento con el COVID, que llegó a desarrollar, bueno, un trabajo muy amplio en el que se van a extender luego después en MyDL. Pero por resumir muy concretamente, la propuesta que les hago es, bueno, hacer una breve presentación para identificar qué es esa controversia y luego después hacer un cronograma que permita recoger todos los documentos materiales y generar un timeline, una línea de tiempo, donde se van incorporando todos los elementos y viendo cómo se articulan en los discursos y en las controversias. Después se hace un ensamblaje de actores que permite ver cómo están relacionados y cómo se configuran por medio de esa relación, creándose y existiendo de alguna manera de una forma concreta, ¿no? Y en este sentido entendemos por actores toda entidad capaz de crear una diferencia, esto es, de transformar el marco en el que se inscriben. Esto incluye actores humanos y entidades no humanas. En el caso concreto de la estrategia de la controversia del coronavirus, el coronavirus sería un ejemplo muy claro de todo esto, ¿no? O las vacunas, de las que estamos hablando continuamente ahora mismo, ¿no? Los debates tienen que ver con identificar las principales ideas y marcar las controversias, ver cómo se configuran, entendiendo que nunca hay dos posiciones dicotómicas, y luego después ver un poco cómo se han producido las diferentes posiciones, las alianzas y desplazamientos para hacer un cierre, aunque sea tentativo. Si bajas, y ya con esto cierro, esto es una especie de ensayo que he hecho este año. Esto no lo hice con ellos porque normalmente esto lo trabajo, digamos, no necesariamente en digital, sino en analógico, ¿no? Pero en este caso el trabajo sería el mismo. Se parte de un reparto de tarjetas y se escriben los temas seleccionados, luego después se ponen en la pizarra común y lo que se hace es explicar en qué consisten, se agrupan y a partir de ahí se intercambian bien los cromos hasta que se configuran los grupos de trabajo. Y luego después eso permite seguir avanzando con la controversia. Y ya esta parte me callo y os van a explicar en MyDL cómo se ha ido desarrollando o cómo se ha ido desarrollando en este caso. Muchas gracias. Pues y efectivamente, como estaba comentando Carmen, la propuesta original de la asignatura de Sociología del Conocimiento para desarrollar este análisis de controversias comenzó con este intercambio de cromos para elegir el tema y establecer varios grupos dentro del aula, pero pues en abril del año pasado llegó el COVID a nuestras vidas y entonces al pasar las clases a formato virtual online decidimos que lo más factible para si queríamos realmente llevar a cabo el trabajo era realizar un único trabajo a nivel colectivo como clase en vez de por varios grupos de trabajo. Entonces, esto evidentemente supuso un cambio de metodología, de comunicación y de formas de relacionarnos, además de este cambio del tema del trabajo en sí. Y empezamos a desarrollar a descubrir algunas herramientas virtuales que no habíamos empleado a lo largo de la carrera o no en tanta profundidad, además de las videollamadas y Zoom y Meet y estas plataformas que fuimos descubriendo más profundidad al realizar este trabajo, también herramientas concretas para poder mostrar la investigación que estábamos llevando a cabo de manera más visual, ya que no podía ser en formato analógico presentándola o exponiéndola delante de un público, digamos. Entonces, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos pues vimos la línea del tiempo que sí que íbamos a hacer desde el principio, empleando diferentes plataformas que encontramos y todos estos cambios metodológicos tuvieron como consecuencia
pues una forma diferente de lo que he dicho antes, de relacionarnos y de realizar el trabajo, más basado en la autogestión, podría decirse, de, pues esto, de preguntarnos de manera un poco más horizontal, de acuerdo a las capacidades de cada una, capacidades académicas y emocionales y disponibilidad de tiempo, todo esto en medio de la cuarentena, para llevar a cabo el trabajo y finalizarlo hasta donde nos habíamos planteado, pero teniendo en cuenta los límites de cada persona y la situación de cada persona. Y bueno, esto dio como pie a nuevas formas de aprendizaje y con un aspecto emocional muy presente que va a comentar bien a continuación. Vale. A ver, se me oirá bien, espero. Sí, se te escucha. Bueno, yo creo que la parte más, para mí, la parte que más valoro del trabajo ha sido como la parte de la vinculación que hemos tenido con el mismo, ¿no? O sea, no tanto como cuál ha sido el resultado, que creo que el resultado tiene mucho que ver también con cómo nos hemos vinculado. Por esto decía Emma antes con el título de un trabajo obligatorio a un proyecto sin fin, ¿no? Como aquí estamos, no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro con este proyecto, si queremos seguir adelante con cosas, si no. Pero bueno, sí creo que lo que nos ha propuesto tanto la metodología como el contexto concreto en el que estábamos era aprender a vincularnos, o fue aprender a vincularnos con la investigación, con la universidad, con la capacidad de producción, pues esto, universitaria de otra manera, ¿no? Entonces había, yo creo que mucha pregunta sobre qué herramientas utilizamos para vincularnos, qué herramientas, no solamente herramientas en tanto que plataformas de internet ni absolutamente nada así, sino herramientas personales, ¿no? Como hasta dónde podíamos vincularnos emocionalmente para trabajar de una manera grupal desde un lugar que fuese horizontal, que fuese cuidadoso, que nos permitiese como abarcar como entre las necesidades y las limitaciones constantemente, ¿no? Y luego también preguntarnos como, ahí está como una parte de vinculación con los proyectos, cómo queremos vincularnos con el proyecto, hasta dónde queremos llegar con ello y para qué nos es importante o por qué nos es importante, si nos emociona, no se emociona, como creo que hay una clara diferencia entre cuando se realiza un proyecto que emociona y cuando se realiza un proyecto porque hay que hacerlo y ya está en la universidad. Y luego hay una parte de vinculación entre nosotras y con unas mismas, ¿no? con la propia persona, que tiene que ver mucho, pues como hablaba Emma, del compartir saberes desde iguales y para iguales, desde, pues por ejemplo, entre nosotras pasaba que había personas que sabían perfectamente cómo editar vídeos, somos estudiantes de sociología, o sea que no tenemos por qué en sí mismo hacerlo, pero había personas que sabían editar vídeos, había personas que sabían utilizar Excel de una manera increíble y creamos como videotutoriales entre nosotras para poder ir trabajando, para poder ir construyendo, de manera que nadie quedase atrás y siempre hubiese como un proyecto como para seguir conjuntamente, ¿no? Y bueno, básicamente esto es... Muy bien. Me confirman que sí, que ya está. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen, Emma y Biel. Ahora es el turno de Teach the Future. Erika, Lourdes, it's your turn. Great. Hi, I'll do it in English. My Spanish is very poor, but Lourdes will help with Spanish later. We're from Teach the Future, and just a short highlight, our mission is to prepare students for tomorrow by teaching the future today. And just to say, you know, futures, we're all discussing futures, and there's multiple ways how to discuss futures. But we just describe it as time regarded as still to come. And it gives us a lot of options and ways how to play with the future. And our main goal
playing with the future is that if you understand the future and its possibilities ahead, it is more easy to make informed decisions in the present. So that's why we're trying to bring futures literacy into education. And for us, it's a mindset. And that's also why we call it literacy, and we play with the future in a lot of ways. And we want to show you one little project we've done, which is called Developing Students' Futures Literacy. And this is a case study. We work with a teacher in training program in the Netherlands. This is a program, a master program for teachers that are already teaching, and it's called Learning and Innovation. It's a 2-year program, and we integrated in every block they had, we integrated futures thinking, different tools and methodologies. And for this project, we used in the context of teaching futures literacy, we looked at 3 different angles and also how it's discussed in literature. And a lot of people discuss futures for the future, meaning that if they discuss the future, they think about the future of education and the emphasis on the technology and the tools that you can use in the future teaching. The other one is of the future. Futures education of the future is mostly about what kind of skills do we need in the future, what is important, what are the 21st century skills, and how to discuss these. And the third one actually is also future education about the future, exploring the various futures that may unfold. And actually the last one is least used. So we discuss about technology, the future of education. We discuss about the 21st century skills, what we need to learn, but not really about the future too much. And so in our project, we mostly with Teach a Future turn around the thinking. So we start with teaching about the future. And with that, we use also the 21st century skills and possible technologies and ways how to think about the future of education. And so this is the about, so that we actually use this teaching in which we think there is a way to critically think about the future using sense making and strange making, both at the same time. So thinking in strategic, analytic, critical ways, but at the same time also very creative, out of the box, using the imagination, and we combine both. So for this project, we used also this tool that we think is nice maybe for you to also know and possibly play or use as well. So we work with the students, which in this case were grown-ups, all teachers, and we all gave them a possible future, meaning we said, okay, in your future, Bildung is important, the social aspect, and learning at school. So you are in a future in which Bildung and learning at school is important. And another group, we gave another scenario in which we said your education program is very market driven and you learn outside of the school. So we gave them, all 4, we gave them a quadrant. And we said, okay, in your future, Bildung and learning at school, these are some examples of what could happen in this future. And every future had a different description. And we asked them to start playing with these features. So they all the 4 groups had different scenarios, and they started to fill in their scenario with a bit of explanation for them to get started. And after discussing the scenarios together, they had tape and glue and images and everything to be creative and analytical at the same time. They presented these scenarios to each other. And they found out that the 4 different futures of education indeed can look different depending what your goal or your aim is. So after they presented their future, we said, okay, so now we know these 4 futures that they presented, and we asked them to step into the future that they think will happen. So which is a probable future that possibly could happen. And they stepped into the different futures. And here you see already that depending on your background, your thinking, the way you look at the world, you step into a different future. And and they had to explain why they were in this future. And then after that, we asked them the second question: what is your preferred future, the future of education? And so they started to move, and some stayed in the same. So actually, the thinking about what the future might become, the future of education, and the thinking of how you would like the future to look like could be, in some cases, is very different. And so
having these discussions, even thinking about the possible futures that are out there, what you were just already also discussing, is it in the school or not? Is the teacher a coach or not? And I couldn't really follow, but I understood this was part of the discussion. So this is, then we invite them to do the same, and understanding that there's multiple futures possible, and that you have to start a discussion also, for instance, with your teammates or your colleagues in school, to understand these possible futures, to start to think, okay, and what is then our vision for this possible future that we desire? And the nice thing is that actually we did this in class, and a lot of the teachers also took this to their program, to their university, to discuss with their colleagues, and even did the same with their students, with the youth, to discuss also how they see the future. And the nice thing, conclusion, everyone sees the future differently, and also positive and negative arguments can be made for all futures. So it's not that one future is the ideal standalone future, but it's the discussion about possibilities that can help form and go into a possible future. And important lessons from this and facilitating this also as a teacher is that you are not a teacher in this role, but you're actually a facilitator. So you just guide the discussion, and the facilitator might be there to meet and to help, and therefore also give some examples and inspire them to actually get into these futures, because it's sometimes difficult if you never do this. So that's why we already have this like little explanations on saying this could happen in your future. And the focus should be on exploration and discovery, because it's all about discovering the journey together. And some experience of the teachers that they had is, I'm starting to think that I'm doing my work well when I'm unable to answer my students' questions. So the whole goal is not to tell an answer, but is to explore together. And another is seeing kids shine again, giving them the strength to keep going, because also when you discuss futures together and you open up to the opportunities, it inspires them to think further ahead. And so this, in short, is a tool that we use also with Futures Thinking, with Teach the Future. And it has both about the future, using the skills of the future, and thinking of possible ways how the future of education could look like. So there's a case, it's a case study also soon to be published in the Futures Journal Elsevier. And if you already like it, I can send the draft that we have now, but it's not officially published. But if you'd like to read it, let us know. Thank you very much, Erika. Para terminar, es el turno de Uriel. Así que Uriel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Voy a compartir pantalla. Vale. Para presentar el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas. Nosotros definimos el Gabinete de Crisis como un grupo de discusión que nos juntamos para analizar determinadas controversias, invitando a una serie de expertos para que nos acompañen al grupo de discusión en el análisis de estas controversias. Tenemos una metodología que la tenemos colgada en la web y voy a explicar solo algunos puntos, pues la tenéis disponible allí, que me parecen interesantes y que creo que podrían aportar algo a las discusiones. La primera, digamos, el primer paso sería imaginar un escenario político muy radical. El primero que hicimos fue en 2012, dentro del contexto del Ranchito, Matadero, Madrid, y le titulamos Invasión Alien, y era básicamente analizar cómo podíamos afrontar una posible invasión de unos seres que aparentemente son tecnológicamente súper avanzados en la Tierra. Y os muestro la última que hicimos el año pasado dentro del Festival Urban Bad, que se llamaba Green Military New Deal, y aquí el escenario era que una coalición internacional de un ejército verde se había desplegado por el mundo aprovechando el periodo de confinamiento global para desempeñar una serie de misiones ecológicas para el ajuste de la ecología del planeta, ¿no? Del metabolismo del planeta. Es decir, cómo en el contexto en el que los estados modernos no han sido capaces de hacerse cargo de este problema, aparece una fuerza que se despliega y que opera en lógicas transnacionales, ¿no? Otro elemento importante es cómo condicionar el espacio. Incluso nosotros mismos nos medio disfrazamos así un poco como de Men in Black,
Y esto ha sido un aprendizaje un poco a lo largo del tiempo de cómo la disposición del espacio condiciona el debate. No es que lo determine 100%, pero sí hace circular más la palabra. Por ejemplo, en este último que hicimos, que fue en Bilbo Rock, que es una iglesia que está desacralizada, pero realmente participaba todo como una escenografía, ¿no? Para esta especie de misión secreta o de cónclave que convocamos para juntarnos a analizar esta situación. Pero a veces hemos estado dentro de una exposición, lo que es literalmente dentro de una obra de arte, como por ejemplo en esta pieza de Jordi Colomer en Matadero, Madrid. Otras veces dentro de una exposición, como parte de las actividades de la exposición, como esta que sucedió en el Museo Es una Escuela en Matadero, Madrid también, o en el Centro de Arte 2 de Mayo. En este caso cambiamos la disposición y aquí pasó una cosa bastante interesante, y es que en esta edición, justo en el momento en el que estamos hablando de cómo gestionar ciertos recursos, se fue la luz, pero el debate siguió. Hubo gente que sacó los móviles y la verdad es que simplemente ese pequeño cambio, como apagar la luz, generó una atmósfera bastante mágica que hizo que siguiera la discusión a oscuras, pero fue bastante alucinante. O, por ejemplo, esta experiencia, que es la penúltima que hicimos en un instituto, en el Instituto Simone Weil, donde también no solo la configuración del aula, sino también una serie de situaciones un poco más, ¿cómo decir?, dramatúrgicas, una serie de decisiones dramatúrgicas, como que aparecieran determinados personajes en medio de la ficción, ayudó un poco como a conducir el debate hacia ciertas direcciones, ¿no? Otra cosa muy importante es la invitación a los expertos, ¿no? En la última edición, por ejemplo, contamos con Cristina Monge, alguien que viene de las ciencias humanas y que está interesada por cómo se comunica la crisis climática. Contamos con Eduardo Castillo, que es un arquitecto que ha trabajado en Estrelka en el programa en Terraforming y trabaja un poco desde esta concepción de que la arquitectura tiene que pensarse ya no como a escala edificio, sino a escala planeta. Y contamos con Carlos Ruiz de la Serna, que es un militar y que también nos explicó cómo muchas de las misiones ecológicas ahora mismo las desempeñan los ejércitos en el mundo, ¿no? Es como que de alguna manera esta ficción política no es tan ficción y ya está pasando en muchas partes del mundo. Otro elemento importante es, antes de empezar el gabinete, introducir la ficción. En el último gabinete contamos con los vídeos que había preparado el grupo de Green Military New Deal con Eduardo Castillo y su equipo. Pero es importante, normalmente o proyectamos un trocito de una película o de alguna manera introducimos la controversia antes de que hablen los expertos. Y eso de alguna manera marca el tema y luego las aportaciones de los expertos no son, digamos, verdades, porque en realidad en este tipo de experiencias no hay un verdadero experto de nada, ¿no? Nadie es experto en la invasión alienígena. Entonces, el rol de los expertos es más enmarcar o encuadrar la discusión en una serie de puntos a partir de sus experiencias. Y dentro de la ficción les hemos sacado de la cama como a las 3 de la mañana y vienen medio en pijama, convocados por el gabinete de crisis para darnos su opinión de cómo ven la cosa sin necesidad de cerrar el problema. Digamos, la regla de oro del gabinete es que se tiene que marcar de una manera muy clara cuándo empieza el debate, cuándo empieza el gabinete y cuándo se sale. Y es importante que el que juega, digamos, participe de esta regla, ¿no? En el momento en el que se sale uno de la ficción política, el tipo de debate que se genera se parece más al de una tertulia de radio, con todos los respetos, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Digamos, no es esas preguntas o esos descoloques que se generan en estos debates. Se genera otro tipo de cosa más tertuliana que, bueno, o sea, que no es el objetivo, ¿no?, de este experimento. Los objetivos del debate, por ir rápido, diría que sería... Todo esto empezó en un proyecto de investigación como formal en la universidad, de estos que hacen como congresos, papers, libros. Y constantemente salía como en la discusión en el equipo que muchas veces en un congreso la gente no va a discutir, no va a intercambiar o a compartir saberes, sino que va a vomitar una idea de la cual tiene acotado una parcela de conocimiento en la que es súper experta y realmente no está abierto como a ponerse en una posición más frágil para discutir, ¿no? Lo que nos parecía interesante era inventarnos una herramienta que nos ayudase a construir una cultura del debate, una cultura de la discusión y a no tener la razón, no tener por qué tener la razón. Por eso, como dos observaciones importantes, siempre decimos que el gabinete de crisis no intenta solucionar los problemas, sino desplegarlos, o construirlos, o ampliarlos. Y esto es un tema muy importante que conecta con la segunda observación, y es que nosotros nos gusta decir que el gabinete de crisis no sirve para nada. Y esto lo hemos aprendido con el tiempo. Cuando
Le intentamos dar una cierta funcionalidad. Por ejemplo, se han llamado muchas veces como de una institución. Tenemos un edificio vacío, no sabemos qué hacer con él porque no montáis un gabinete y nos decís qué hacer con él. Es decir, cuando lo fuerzas a que proporcione una solución, entonces no funciona. No funciona de la manera que a nosotros nos interesa, claro, funciona de otras maneras. Pero se cancela parte de la potencia que genera cuando te das cuenta de que ante determinadas preguntas pues no tienes herramientas para contestar, ¿no? Por ejemplo, todo ese universo desaparece. Por eso nos gusta decir que no es una herramienta o una metodología para aplicar a casos concretos con el objetivo de buscar soluciones. Para eso hay otros procesos. Este no vale para nada y eso es lo bueno. El registro de las experiencias, después de ensayar varias fórmulas, al final hemos llegado como página web, que es una especie así como de página de una plataforma donde puedes ir pasando por cada una de las experiencias. Hemos hecho 9 hasta ahora y cuando entras en cada una de ellas tienes 2 apartados, básicamente una crónica que pensamos que en lugar de plantear una descripción de lo que pasó como con una lógica más representativa, era más interesante escribirla en formato de preguntas. Fijaros que a partir de aquí todas son preguntas, ¿no? Son todas las preguntas con el objetivo de que el que está leyendo o accediendo a la web de alguna manera pueda tener una parte de la experiencia del que ha participado en el gabinete con las preguntas que salieron, ¿no? Porque, como digo, nos interesa mucho más generar preguntas que encontrar las respuestas a esas preguntas. Y los apartados, bueno, los créditos y todos los afectados. Y para terminar, un punto de reflexión metodológica en el que estamos ahora es cómo, una vez que ya hemos hecho varias experiencias, cómo podemos darle un paso más. Y estamos trabajando en varias líneas. Por ejemplo, en este último gabinete, la gente que se apuntó fue recibiendo una serie de correos de antemano del gabinete de crisis que le convocaba en una especie de misión secreta o encuentro secreto y donde se le pedía que no comunicase a nadie esto, ¿no? Que mantuviese en el más estricto secreto el evento. Y de esa forma las personas iban involucrando con el grupo de discusión desde antes, gracias a estos correos que además se les dirigían como personalmente por tu nombre y te están pidiendo que guardes un secreto, ¿no? O en esta misma edición, uno de los correos te citaba en un punto, se citaba a cada persona en puntos distintos. Esto fue en Bilbao, pues en el punto medio de un puente de Bilbao. Por ejemplo, este es el grupo que me tocó recoger a mí, pero hubo varios. Y luego había una experiencia que era ir hacia Urban Bat desde, digamos, como haciéndonos los despistados, ¿no? Como si no nos conociéramos, como anónimos, ¿no? Teníamos que ir entrando poco a poco, además también nos servía para cumplir los protocolos del COVID, de no juntarnos todos en la puerta, ir entrando poco a poco, pero sí ir como de una manera secreta, metiéndonos poco a poco en el espacio. Y bueno, no tengo más tiempo, si queréis seguimos después en las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos, a los tres. Vamos de hecho ahora mismo a comenzar la sesión de preguntas, la conversación cruzada, transversal, donde bueno, un poco podemos tratar temas comunes y también controversias que también nos interesa que surjan. Pues os voy a lanzar la primera pregunta. Queríamos reflexionar sobre las comunidades de aprendizaje. Los 3 ejemplos son unos formatos experimentales que realmente están proponiendo o están reclamando nuevos formatos de comunidades de aprendizaje. Y consideramos, evidentemente, el perfil del alumno ya está cambiando, ya es diferente al de ayer. El rol del profesor es algo que está en cuestión. Hemos hablado de nuevas figuras o nuevos denominaciones, ¿no? Para esta figura, como pueden ser acompañante, mediador, facilitador, men in black, si queréis. Entonces, queríamos un poco preguntaros, ¿cómo consideráis que pueden ser esas nuevas comunidades de aprendizaje o ensamblajes de actores, como lo nombraban las metodologías afectivas, ¿no? ¿Qué tamaño, naturaleza, modo de organización puede tener? ¿Cuáles son esos actores que pueden formar parte de estas comunidades de aprendizaje del mañana, ¿no? Podéis intervenir en el orden en el que prefiráis. Bueno, pues si queréis cojo yo la lanza. Bueno, primero agradecer las presentaciones que me han parecido súper interesantes, tanto de Erika como de Oriol, que bueno, yo conocía de hace ya tiempo. Sobre la pregunta, a ver, yo creo que los ensayos de comunidades de aprendizaje creo que son súper importantes, pero
yo creo que tampoco hay que... Lo que voy a decir parece que contradice lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero creo que hay que reconocer que sigue habiendo jerarquías, porque esto, al fin y al cabo, no deja, al menos en nuestro caso, yo tengo una asignatura en una carrera, en una universidad pública, y esto lleva a que hay una evaluación final en la que luego después hay que poner las calificaciones, ¿no? Y esto implica una jerarquía. De hecho, esto no lo hemos comentado, pero una de las cosas más interesantes y también más difíciles es que parte de la evaluación que se hizo ese año la hicimos colectivamente. La hicieron entre todas y todos los estudiantes una parte. Pero eso es un juego arriesgado donde, por un lado, estás cediendo una responsabilidad que te corresponde, lo cual está bien, es potenciar otras formas de conocimiento y otras formas de saberes y responsabilizar colectivamente del aprendizaje y de los resultados, pero al mismo tiempo puede significar que simplemente intentas desaparecer y quitarte la responsabilidad que implica, ¿no? Y eso es ambivalente, ¿no? Lo planteo desde esa ambivalencia. Y luego después, a mí no me parece tan relevante en sí mismo la cuestión de las nomenclaturas en cuanto a términos. Creo que no resuelve tanto un cambio de nombres cuanto un cambio de dinámicas. Podemos cambiar los nombres, pero eso no implica necesariamente que cambiemos las dinámicas. Entonces creo que la forma de generar ese tipo de dinámicas es justamente tratando de fomentar un poco lo que comentaban, que supongo que ahora lo comentarán, ¿no? O sea, generar, poner en valor los saberes que ya se disponen por parte de todas las personas que participan y poner en valor que todos y todas estamos aprendiendo. Yo también, yo aprendo un montón con todas estas dinámicas. Si no, esto no se entiende. Bueno, nada. Por mi parte, nada más. Gracias. Yo quería seguir un poco el hilo de lo que estaba diciendo Carmen, así levemente. Creo que una de las cosas más importantes para construir una comunidad de aprendizaje que funcione es que queramos que haya una comunidad de aprendizaje que funcione. Esto en las universidades ocurre, en algunos momentos ocurre, en algunos otros momentos no ocurre, ¿no? Y entonces es imposible generar una comunidad de aprendizaje por obligación. No podemos, no se puede obligar a ello. Entonces, creo que una de las cosas que fue para mí súper revolucionaria de nuestro trabajo fue que de repente 14 personas queríamos construir una comunidad de aprendizaje. Queríamos, salía de nosotras, construir desde ahí, aprender desde ahí, ¿no? Como acompañarnos desde ahí, que era una cosa que, pues, que no había vivido a lo largo de la carrera en ningún momento, y que a partir de ese momento, que también obtuve un montón de herramientas de cómo construir, sí que he podido conseguir, ¿no? Como la no obligación de vincularse, pero que en algún momento te vincules de una manera distinta a la que es lo normal, lo que nos han enseñado, lo que se nos ha obligado, te da un montón de herramientas para después poder vincularte de otras maneras. Bueno, a mí me gustaría complementar lo que ha dicho Carmen y Biel. Voy a construir sobre lo que habéis dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Yo supongo que la nueva manera de construir comunidades de aprendizaje, si estamos hablando del aprendizaje durante toda la vida y como se dijo en la primera presentación, las relaciones humanas son muy importantes. Entonces yo creo que hay dos claves aquí para que una comunidad de aprendizaje funcione. La primera es esas relaciones, ese afecto, esa relación interpersonal que se crea, y la siguiente es algo que no podemos olvidar, o sea, no aprendemos si no hay un reto, si no hay algo que nos encienda esa curiosidad, no solo a los niños, sino a los adultos también. Entonces, como profesores, no debemos olvidar que hay que retar tanto a los alumnos como que nos tenemos que sentir retados, como decía Erika, ¿no? El profesor siente que es exitoso cuando le hacen preguntas que no sabe responder. Entonces, creo que ese es interesante. ¿Voy yo? ¿Si quieres? Pues a mí lo que se me ocurría escuchándoos hablar es que una comunidad de aprendizaje sería un sitio en el que se conectan ciertos saberes para afrontar ciertos problemas. Y
creo que muchos de los problemas, hablando específicamente de la arquitectura, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos ahora, de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora, son muy complejos, no más que antes. Es decir, no estoy diciendo que ahora sea más complejo que nunca en la vida, pero desde luego tiene una complejidad. Y lo que necesitamos en ese sentido, en estas comunidades de aprendizaje, es hacer como equipos para abordar esos problemas que sean simétricamente complejos, ¿no? Porque en la arquitectura todavía queda mucho esta idea como de un llanero solitario, como que se encarga de todo y resuelve todo. Entonces, lo primero diría es eso, como que a problemas complejos se necesitan equipos complejos y esas comunidades de aprendizaje podrían ser sitios para aprender a trabajar como en esas complejidades y con esas diversidades disciplinares. Otro elemento que estaba escuchando, o sea, que se me ocurrió mientras oía hablar, es que me parece que esas comunidades sería muy interesante que sean lugares donde se conectan con ciertos debates y ciertas discusiones que están teniendo lugar. Ahí el profe tiene un papel importante, pero no el único, ¿no? O sea, desde luego es muy interesante. Yo creo que si está informado de algunos de esos debates que están teniendo lugar, los traiga al aula y los comparta con los demás, pero al revés también, ¿no? En el sentido en el que ya se ha dicho antes. Muchas veces, muchas de las ideas que se manejan en el aula, la manera en la que se ponen en contexto por parte de los estudiantes, pues también le permite conectar con otro tipo de discusiones, ¿no? Y quizá lo último, para mí sería, en relación a las comunidades de aprendizaje, sería quitarse un poco un peso. Por lo menos en la enseñanza de arquitectura yo noto como una especie de responsabilidad muy fuerte con la gente, de como si estuviera salvando el mundo o algo así. Yo creo que estas comunidades de aprendizaje, creo que ha sido Carmen la que ha usado la palabra ensayos de comunidades de aprendizaje, y me parece que esa idea de ensayar, o sea, de usar el espacio como un ensayo, como si fuera un ensayo de una performance o de un teatro, creo que sería interesante, en el sentido de que no es tan importante llegar a soluciones optimísimas. Pues hay que aprender como las cosas como a calcular y todas estas cosas, por supuesto. O sea, eso es tan evidente que ni lo discuto, pero que muchas veces en esas comunidades de aprendizaje se van a probar, se van a testear cosas, y creo que también es la función que tiene la universidad con la sociedad, ¿no? Como dejar unos pequeños espacios abiertos, unos laboratorios, para hacer ensayos, aunque sean ensayos que aparentemente no tienen una funcionalidad tan clara. Entonces, desde ese punto de vista, esos ensayos en comunidades de aprendizaje serían sitios donde se testa no solo lo que es y lo que ya sabes cómo es, sino lo que pueden llegar a ser cosas. Pues precisamente la siguiente pregunta va un poco, en esta pregunta queríamos hablar casi no de desafíos presentes, sino de desafíos futuros, esos que son más inciertos, porque en muchas ocasiones formamos a los estudiantes para profesiones que no existen en el momento en el que, por ejemplo, ingresan en la universidad, en el que comienzan su estudio académico. Entonces, nos preguntábamos cómo deberían nuestros modelos pedagógicos, utilizando vuestras palabras, evitar la ficción o la controversia o las afectividades de manera más relevante a día de hoy, para poder preparar a estos estudiantes para esos futuros, esos escenarios desconocidos o inciertos. Si me permitís, porque esto lo preguntan mucho cuando hablamos de Teach the Future, ¿no? Y qué es el futuro, cómo se enseña para el futuro. Y algo que es como súper evidente, que está en la conversación de todos ahora, ¿no? Es como la automatización, las máquinas, ¿no? Entonces hablamos de que necesitan human skills, necesitan esas habilidades y esas competencias que son inherentemente humanas para que podamos colaborar con las máquinas o para que podamos trabajar, ¿no? Como ambos como complementos. Entonces, cosas como el critical thinking, ¿no? El pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el afecto y las relaciones humanas, ¿no? Pero, y eso no se está haciendo en los colegios, eso no se está haciendo en las universidades, ¿no? Todo el mundo habla de que eso hace falta, pero yo todavía no lo veo ni en las universidades ni en los colegios. Entonces, eso es lo que diría. También creo que, como lo que comentabais en la pregunta anterior, de que la figura docente, comprendida como docente, suelte un tema de investigación o suelte una propuesta y permita más capacidad de agencia a las personas comprendidas como estudiantes o alumnos, por lo menos desde mi experiencia, no se percibe como que se quiera eximir de esa responsabilidad, sino precisamente lo contrario que comentabais antes, de un reto
y creo que eso también puede ser una forma pedagógica muy útil de dotarnos de agencia y decir, vale, nos han propuesto este tema, queremos enfocarlo así, en tanto que sujetos activos, y que eso también elimina las jerarquías que comentabais antes. En ese sentido, muy brevemente y coincidiendo con lo que se ha dicho, yo creo que la cuestión de plantear el futuro o pensar en qué va a pasar hacia el futuro, qué respuestas podemos generar para un subfuturo. Carmen, no podemos escucharte. Vamos a ver. Bueno, Carmen no contesta a los mensajes, así que si queréis continuamos. Si alguien más quiere intervenir. Pues, ¿no pensáis que esto ha pasado siempre? O sea, yo cuando acabé la carrera tenía la sensación que lo que me enseñaban mis profes estaba un poco desfasado. O sea, siempre había algo, ¿no? Es como ahí empezaba, yo empecé a lápiz pero acabé en ordenador y entonces ahí, claro, no me entienden porque no, todavía dibujan a tinta en el estudio, no sé. O sea, tengo una sensación, lo digo para quitarle peso a la pregunta, que no digo que no sea importante, pero que tengo una sensación que de alguna manera la universidad es un espacio de entrenamiento, pero que nadie sale de la universidad preparadísimo 100% para hacer algo. Y a lo mejor esa es parte de la condición, ¿no? Si en realidad la sociedad es muy dinámica, está cambiando y la universidad es muy lenta, entonces ajustar esos procesos. Entonces, de alguna manera siempre está desfasado el conocimiento. Esta es mi sensación. En algunas cosas, en otras soy súper puntero. Pero si lo asumimos así, o sea, si pensamos que siempre que estamos aprendiendo algo, en breve va a haber otro tipo de preguntas, creo que pensar desde lógicas de la solución es un error, porque estás dando soluciones a problemas que ya no son los tuyos, sino que son los de hace un tiempo. Entonces, creo que es interesante en ese sentido entender esos desafíos como problemas que tienen que ser construidos, ¿no? No tanto como procesos que den soluciones perfectas a problemas concretos, sino a desarrollar la capacidad de construir ese problema o de configurarlo entre todos, ¿no? Porque además es que yo, vamos, no sé, es que tengo la sensación de que no le quiero quitar la responsabilidad a la universidad, obviamente tiene que hacer lo mejor posible, pero que también no hay un solo mundo, hay muchos mundos pasando a la vez, con muchos problemas a la vez y tal. Entonces es imposible que una persona que se forme tenga todas las soluciones para su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma creo que la manera sería participar de esa, o sea, suspender los problemas para poder interpretarlos, ¿no? Muy bien. Quería haceros ya, bueno, son un par de preguntas. Realmente todos vuestros formatos, todas vuestras experiencias exploran formatos experimentales de aprendizaje, escenarios participativos y especulativos. Y nos preguntábamos si nos podrías transferir alguna de las claves para que estos formatos experimentales funcionen, o las que habéis descubierto vosotros en vuestra propia experiencia, siendo muy específicos. Lourdes, Uriel, Carmen, Emma y Biel se han tenido que desconectar. Les falta conexión y no van a poder reincorporarse, así que nos quedamos los tres. Quería preguntarle a Erika, por eso le estaba escribiendo, por si ella quería contestar, pero si no lo contesto yo. Para que, en nuestro caso, para que funcione el pensar sobre el futuro, porque no hablamos solamente de cómo es el futuro de la educación, sino es muy importante, es como un cambio de mindset, es como que te das cuenta de cosas que dabas por supuesto, ¿no? Las imágenes de futuro que son inconscientes, ¿quién las pone ahí, no? Cuando alguien dice, ¿cómo te imaginas el futuro en 20 años? Y dices, tus coches voladores, ¿quién ha puesto esa imagen en la cabeza, no? Entonces, el darte cuenta de que hay otras imágenes de futuros posibles, de que tú puedes imaginar otros futuros posibles, pero hasta que no los imaginas no puedes ir hacia ahí.
¿no? Entonces, en este contexto, tanto los alumnos como los profesores se dan cuenta les das el tiempo y espacio para que tengan reflexiones que normalmente no tendrían. Y creo que ese es el valor que más se llevan cuando salen. Bueno, en nuestro caso ya he anticipado algunas antes, cuanto más radical es la ficción, más rico es el debate, por lo menos en el sentido que a nosotros nos interesa. Y esto a veces nos lleva como a feedbacks de, claro, es que eso es poco realista. Pero claro, decir que la ficción no es realista es muy poco realista, en realidad, porque la ficción forma parte de la realidad. Es decir, la ficción existe, los imaginarios existen, los miedos existen, ¿no? Los temores, las maneras de anticiparse al futuro, eso es real. Entonces, una cosa que hemos aprendido es que esta segregación tan clara entre realidad versus ficción, como si fueran dos géneros distintos, es muy absurda. Es una separación como una clasificación que no tiene ningún sentido. Entonces, entender cómo la ficción teje la realidad, entre otras muchas cosas, para nosotros es un aprendizaje muy interesante porque hace que al hablar de determinados procesos de ficción, en realidad estás poniendo a prueba muchas de tus herramientas para abordar la realidad, ¿no? Tus vocabularios, tus gramáticas, todo esto, ¿no? Y luego ya así como una cosa muy práctica, nosotros dedicamos casi la mayor parte del tiempo en construir la ficción, o sea, en diseñarla. Luego parece muy sencilla, pero hay como unos testeos, unos procesos, unos borradores, todo ese proceso que se parece más como a, no sé, a lo que podría ser un borrador de un esquema de una posible cosa de ciencia ficción, por ejemplo. Quiero decir que no es una metodología sin más que llegas, te despliegas y ya haces, sino que hay como una inversión de esfuerzo y de deseo también, porque es la parte más divertida también, como imaginarte el what if, ¿no? Y simplemente como una pequeña especulación rápida, una frase final, es una pregunta que hacemos a todos los invitados y nos gustaría completar esta sesión con esta pregunta común a todas las sesiones. Simplemente aplicar este tipo de descubrimientos, de claves que habéis descubierto en vuestras experiencias, ¿cuál crees que podría ser el primer ingrediente base para un nuevo modelo de aprendizaje universitario en 2030? Vale, pues yo voy a ir un poquito en contra de lo de que la universidad siempre va por detrás de, ¿no? Como que esa es la asunción que tenemos que aceptar tal como así. A mí me gustaría, voy a crear una visión de futuro deseable, a mí me gustaría que en la universidad los profesores y los que diseñan lo que es la universidad entendieran mejor el presente, es decir, que estuvieran atentos a esos cambios, a esas señales del futuro en el presente que ya encontramos, ¿no? En el día de hoy. Como dice William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que no está repartido de manera homogénea, pues que la universidad sepa mirar dónde se está produciendo ese futuro y que sea consciente de que esos cambios, para que pueda anticiparlos y no sea siempre que vaya por detrás y adaptándose. Yo la verdad es que me sumaría a todos los que han salido hasta ahora, los he ido apuntando y creo que no lo puedo mejorar. Es decir, cuando César ha hablado de pereza, cuando Berta ha hablado de inclusión, bueno, incluso ahora mismo lo que decía Lourdes, vamos, es que lo suscribiría a todos, no puedo mejorarlo. Fenomenal. Pues ahí, esperemos que la Universidad de 2030 contenga todos estos ingredientes. Muchísimas gracias a todos, a Carmen, a Biel y Emma, a Erika y a Lourdes, a Uriel, muchísimas gracias por vuestra generosidad y por haber tenido esta conversación tan interesante, haberla compartido con nosotros. También queríamos agradecer a todo el comité organizativo de EDUMIT por su implicación y de su gran labor en el desarrollo de este ciclo. Ha sido un gran trabajo, esperamos que lo hayáis disfrutado. Os animamos también a volver a revisitar esta sesión y todas las demás en nuestro canal de YouTube, EDUMIT, de YouTube. Y ahora queríamos concluir, aparte de agradeciéndonos evidentemente vuestra presencia y participación, queríamos concluir con un nuevo futuro para EDUMIT, un nuevo anuncio. Rodrigo, por favor. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Voy a ser súper breve porque tenemos una sesión muy larga, muy interesante, y aunque sería increíble poder meter todas las aportaciones
de Dumit en un gabinete y intentar ver qué universidad saldría de todos vuestros trabajos y propuestas, creo que todavía hay más propuestas. Entonces, hemos sacado la nueva convocatoria de Dumit para el año que viene. Es una convocatoria que se organiza, como veis aquí encima de mi cabeza, en 4 líneas muy parecidas a las que hemos trabajado este año con los que han presentado hoy en las otras 10 sesiones, pensando siempre en las transferencias. Transferencias metodológicas, transferencias institucionales, transferencias de agendas ecológicas, políticas de la universidad hacia el mundo y transferencias tecnológicas. Lo más importante, como siempre, son las fechas, que los papers se reciben hasta el 30 de junio, se puede mandar el resumen, el abstract, que es simplemente una cara, y las experiencias tienen hasta el 30 de septiembre. Es decir, que todavía hay tiempo, pero sí que pedimos a todos los que están hoy, empezaremos la campaña de publicidad para organizar los contenidos del año que viene, pero os pedimos que, por favor, si tenéis nuevas experiencias, las aportéis, y si tenéis compañeros que hacen experiencias tan interesantes como las que tenéis, habéis presentado o oído, por favor, decidles que apliquen. Como sabéis, intentamos que todo sea muy fluido, muy rápido, que haya que currar poco, porque lo importante al final es tener vuestros ejemplos. Y nada más, con esto cerramos la sesión bestial de hoy y el ciclo completo de Dumit de primavera. Muchas gracias a todo el mundo.